Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Vamos a orar, mis hermanos, de una vez para dar inicio a la predicación. Amén. Bueno, Padre amado y bendito, te damos gracias en esta hora, Señor maravilloso. Estamos contentos, agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Un día más delante de tu presencia, Señor, buscando, Señor maravilloso, meternos en ti, Señor, ser uno contigo, Rey de la gloria, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con el deseo de verdad de que tú invadas nuestras vidas, Señor, de que tú nos llenes, de que tú, Señor maravilloso, nos libertes, Señor, de que tú confirmes, amado Rey, la situación, la circunstancia a la que nos has convocado, Señor, que hoy seamos corroborados, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, Rey, para todo aquel que ya lo es y todo aquel que lo desea, Señor, reciba ese beneficio, Rey de la gloria. Tu palabra dice que tú nos das el espíritu de adopción, maravilloso Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, dice la palabra, Señor. Podemos llamarte Padre cuando recibimos el espíritu de gracia, Señor. El Espíritu Santo que viene, Señor, a cumplir la labor para la cual fue encomendado, Señor. Está escrito que era conveniente que tú te fueras, Señor, para que, ido tú, Señor, viniera el Espíritu Santo, Señor, el otro consolador. Por eso hoy estamos agradecidos. Y también como está escrito, maravilloso Dios, como está escrito, Señor, que todo aquel que pide el Espíritu Santo lo recibe, Señor, con fe, lo recibe. Entonces, si un hijo pide al Padre un pan, el papá no le va a dar una piedra, dice tu palabra, el Padre no le dará una piedra. Si pide un pez, no se le dará un escorpión, Señor, no se le dará una serpiente, Señor. Por eso pedimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que recibamos esa gloria poderosa, que comience a invadir nuestros pensamientos, Señor, que comience a invadir nuestros corazones, que llene nuestra alma, Señor, aún más, más de ti, Señor, y que ese poder, Rey de la Gloria, Señor, ese poder que nos invade, ese poder que nos llena, Señor maravilloso, Señor, transforme los corazones, Señor, grave la palabra, Señor, la palabra poderosa, Señor, el verbo de Dios grabado, Señor, en nosotros, para que, Señor, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, los frutos de Dios, Señor, se broten en nuestras vidas, Señor, y podamos ver ese milagro, Señor, que la religión, que los dogmas, Señor, que las estructuras de hombres no pueden hacer, Señor. Porque muchos aprenden esas cosas, Señor, pero son falacias, Señor, son espejismos, son falsedades, Señor, que no, Señor maravilloso, no tiene nada que ver con la naturaleza, Señor, y con la ciudadanía celestial. Hoy queremos ser confirmados como ciudadanos, Señor. Hoy queremos recibir ese milagro, maravilloso Rey. Pedimos que rompas cadenas, que pudras yugos, Señor maravilloso, que traigas gloria, Señor Santo, a la vida de todo aquel que está conectado hoy, de todo aquel que ha venido delante de ti ofreciendo la vida, Señor maravilloso, ofreciendo, Señor maravilloso, Señor Santo, su ser delante de ti, Rey. Señor, proporcionale esto, Señor, a todo aquel que lo quiera recibir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por esta hora, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús y Señor maravilloso, pedimos que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual fue enviado, Señor, fue enviada. Amado Rey de la Gloria, Señor, y dé un fruto al 30 por uno, Señor, al 60 por uno, al 100 por uno, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Atamos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión y lo echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Glorifícate, Dios, en esta hora. Y pedimos también una unción para que mis hermanos sean ministrados en todo lo que necesitan y requieren, Señor. Y tú eres el que sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te bendecimos y te glorificamos por el poder que hay en ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Hace 8 días el Señor nos permitió hablar acerca de un hombre que
que está en la palabra del Señor, un hombre que su vida es descrita, es narrada en el libro de Génesis. Estamos hablando del primogénito de Adán y Eva, la primera pareja que pisó la tierra, los mayordomos de Edén, que para ese momento habían sido destituidos, y vimos toda una serie de características que describen a Caín y cómo eh, lo que pasaba con él son cosas que pasan hoy con muchas personas. Como las características de Caín hoy, muchos las están ejecutando y ejerciendo, lo cual nos habla de una línea espiritual que viene desde ese tiempo y que hoy a muchos ha afectado. Entonces, mirábamos toda la historia acerca de Caín, de cómo él no tenía una relación buena con Dios, de cómo en él se concibió el odio, se concibió el resentimiento, de cómo llegó a ser el asesino de su propio hermano, cómo esto trajo maldición para su vida y una consecuencia, y cómo hoy vemos Caínes que tal vez no con armas, no con armas convencionales, sino con la lengua y con un mal corazón, se comportan como Caín dentro del cuerpo de Cristo. Eso era lo que vimos básicamente hace 8 días. Pero hoy quiero hablar de otro personaje. Quiero hablar de otro personaje que puede considerarse igual de nefasto que Caín. De hecho, puede verse en muchos aspectos y en muchas circunstancias como una especie de sucesor de Caín. Y estamos hablando acerca de Judas Iscariote. Hacemos la diferencia porque hay otro Judas que es el otro de los apóstoles que no es Judas Iscariote. Estamos hablando de Judas Iscariote. Ya muchos saben acerca de esto, lo han leído en la palabra, también lo han visto en múltiples obras cinematográficas, donde ha sido ampliamente representado como el traidor del Señor. Pero quiero que lo desglosemos un poco más, ¿no? Y entendamos por qué Dios nos está hablando acerca de estas personas. El Señor está como en la línea de que comprendamos básicamente cuáles son las representaciones o los personajes o las líneas espirituales que que no debemos imitar ni debemos seguir. Amén. Entonces, quiero que arranquemos con Mateo capítulo 3, versículo 19. Mateo 3, 19. Mateo 3, 19 dice lo siguiente. No es Mateo. Dios mío, me botaron aquí el dato, pero parece que lo anoté un poco mal. Bueno, sí. Marcos 3:19. Pero miremos desde el versículo 16, amén. Dice, en Marcos, perdón, había anotado mal, es Marcos 3:19, pero vamos a leerlo desde el 13. Hay un título que está allí que dice elección de los 12 apóstoles, ¿sí? Elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás,
a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, que es el otro Judas, y, perdón, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, entre paréntesis, el que lo entregó. Hace esa aseveración. Está hablando acerca de el que lo entregó. Pero podemos analizar un poco más el tema de lo entregó, de cómo es un proceso, las cosas tienen un proceso paulatino, progresivo, tanto para lo bueno como para lo malo. Amén, hermanos, tienen que entender eso. Nuestros estados espirituales son, y a nivel también terrenal, siempre todos son en continuo progreso, en continuo ascenso o en continuo declive. El apóstol Pablo dice, no que haya alcanzado el objetivo, dice, no que haya alcanzado la perfección, pero voy rumbo a ella, voy rumbo a alcanzar la meta, dice el apóstol Pablo. Está hablando acerca de un progresivo ascenso en el camino de la perfección y del cumplimiento del llamado del Señor. Amén. Entonces, eso en cuanto a lo bueno, a lo que nos corresponde, a lo que Dios anhela de nosotros. Pero en términos de lo malo, podemos también hablarlo acerca de un continuo, una continua secuencia desde lo bueno hacia lo malo. Y póngale atención a esto, póngase a pensar usted. La palabra de Dios habla acerca de Satanás, de que él era el sello de la perfección. Eso lo dice en el libro de Ezequiel. Fue creado perfecto, hermoso. Era hermoso y perfecto, dice la palabra. Pero un día se halló en él maldad. Esto no puede ser visto como algo espontáneo. Espontáneo, no es espontáneo. Como no lo fue el proceso de caída, como no fue la caída de Adán. No lo fue. Como tampoco fue el tema de Caín. ¿Por qué lo digo? Porque hace 8 días reflexionamos acerca de algo en respecto a Caín. El Señor le dice, ¿por qué estás molesto? Le dice. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás molesto? Y el Señor le dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Cuando el Señor dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Me está hablando de un semblante anterior y un semblante posterior. Un semblante anterior, un semblante posterior. O sea, Caín pasó por un proceso de degradación en su corazón, como también lo vivió Satanás, un proceso de degradación. Nada que es hecho perfecto llega espontáneamente y repentinamente a convertirse en algo malo o a convertirse en una abominación. Que de hecho, en el caso de Satanás, la abominación ya es la directa consecuencia que Dios aplica sobre su vida a raíz de su rebelión. El castigo, la primera etapa del castigo que Dios le aplica a Satanás es volverlo abominable, un ser abominable. Pero él es hecho perfecto, para que usted entienda que Dios hace las cosas bien, pero por las circunstancias externas o por las decisiones que se toman durante un caminar, se puede pasar de la luz a las tinieblas, que fue lo que le pasó a Satanás. Empezó a concebir cosas malas en su corazón y eso fue creciendo hasta que se consumó en una rebelión completa en su corazón, y además se convirtió en una conspiración donde la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Correcto? Se puede estudiarlo en la palabra. Con Caín igual. ¿Por qué cambió el semblante? Empezó bien, tal vez la relación entre hermanos era algo normal, juegos, sí, coinonía, camaradería, pero a raíz de las circunstancias de vida que se presentaron de ahí en adelante, de las decisiones que cada uno tomó, la perversión comenzó a tomarse el corazón de Caín.
contrario a Abel, que comenzó a crecer en gracia en Dios. Y esto lo llevó a tomar secuencialmente decisiones pésimas. Primero, tener una relación con Dios deteriorada. Segundo, darle a Dios cosas que no le agradan. Tercero, envidiar a su hermano, tener celo de él, conspirar en su corazón contra él. Y por último, asesinarlo. ¿Correcto? Con Judas es igual. El Señor llama a Judas. Aquí la palabra dice en el versículo 13, llama a los que él quiso. Y en el Evangelio de Juan, el Señor está diciendo que esos los trajo el Padre. O sea, el Padre presenta una baraja de posibilidades. El Señor ora al Padre para que después de esa oración de toda una noche, el Señor con su determinación ya vaya y escoja, elija a los 12 apóstoles, uno de ellos Judas. Entonces, piense en esto, el Señor lo llama, Judas decide seguirlo, él toma la decisión, digo, yo quiero seguir a ese es el Mesías, yo quiero seguirlo. La condición de seguirlo era considerar que era el Mesías. Judas no pensó que él era un hombre cualquiera, o que era un hombre bueno, o que era un hombre chévere. No, él sabía que ese era el Mesías de Israel. Él lo comprendía así. Él es el Mesías. Él debo seguirlo. Algo bueno va a pasar. Israel va a sufrir una transformación porque apareció el Mesías, como lo dicen las Escrituras. Ahora, aquí viene algo importante. Y es, las Escrituras están, la profecía está. El pueblo judío conocía las Escrituras, claro, las conoce hoy, claro. Toda la vida las han estudiado. Pero en muchos aspectos, por no decir que en todos, las han comprendido muy mal. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos que le dan enorme relevancia al estudio académico de las Escrituras, al estudio teológico de las Escrituras. Y es que en sí mismas no funcionan. El estudio académico de las Escrituras, el estudio teológico de las Escrituras en sí mismo no sirve. Póngase a pensar esto. ¿Qué tanta experiencia en el estudio bíblico, profético, el estudio académico y teológico profético y bíblico tienen los judíos? Tienen una experiencia de miles de años en el tabernáculo, en el templo, en las sinagogas, hasta el día de hoy. Un amplio margen de estudio y es más, ellos ejercen un estudio desde el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, lo cual les daría académicamente una ventaja. Pero a pesar de eso, su comprensión no es la correcta. Están ciegos y no conocen la profundidad de lo que allí está escrito. A una persona que no es judía le puede pasar lo mismo. Puede asumir el rol del académico, del estudioso de las Escrituras, aplicando técnicas, normas, aplicando criterios interpretativos, pero no entender las Escrituras de manera correcta. ¿Por qué? Porque no está el río del Espíritu, el poder de Dios revelador, que es el que da entendimiento de las Escrituras. Y usted puede hacer la comparación en cualquier aspecto de la vida cristiana. La oración. ¿Es importante orar? Sí, correcto. Pero es importante orar bien. ¿Qué es orar bien? No se trata del tiempo. Orar bien es orar con calidad. ¿Qué es orar con calidad? Acostumbrarse a que el hablar con Dios tiene que dejarme un rastro de Él en mí. Acostumbrarse a que orar tiene que hacer que la gloria se desate,
que el poder de Dios se desate, que su fuego se desate, que el poder de Dios me impacte. Y la lectura bíblica requiere de eso. La lectura y que el poder de Dios me impacte para que lo que está allí en lo superficial y especialmente en lo profundo se meta en mí. Amén. Entonces, vemos esto, ¿no? Judas es un hombre que ha estudiado la escritura, sabe que viene un Mesías, porque lo están esperando, lo ve, decide seguirlo, está emocionado Judas, está emocionado y se llegó el Mesías. Vamos a seguirlo. ¿Y cuánto más cuánto? El Señor le dice, Judas, sígueme. Digo, Mateo, sígueme, Pedro, sígueme, Juan, sígueme, Tomás, sígueme, Tadeo, sígueme, Natanael, sígueme, todos lo siguieron. De hecho, es tan impactante la convocatoria del Señor Jesús que la palabra dice que todo lo que estaban haciendo en ese momento lo dejaron de hacer. Paralizaron todo y siguieron inmediatamente a Cristo. O sea, causa un impacto inmediato, que es el impacto que Jesús trae, porque es un impacto que viene del poder, de la realidad que Jesús representa, que el Señor representa. Nosotros hemos sido delegados para que ese impacto también lo ocasionemos nosotros, pero con el poder de Dios. Porque muchas veces lo que la iglesia hace, mi hermano, es hacer uso de la persuasión. La persuasión, en muchos aspectos, es el primo hermano o la prima hermana de la manipulación. La persuasión es la prima hermana de la manipulación. Entonces, a la otra vez escuché una canción hace mucho tiempo, me gustaba esa canción hasta que me puse a escucharla bien, y la persona utiliza un término que hace que termine descartando esa canción cristiana como de la lista que uno generalmente tiene de canciones que uno suele usar para adorar, porque habla acerca de que Dios me sedujo. Y yo me pongo a pensar, ¿Dios nos seduce, hermano? ¿De dónde, de quién es la seducción? La seducción es sinónimo de manipulación. La serpiente seduce, Satanás seduce, la corrupción seduce, el que tienta seduce. Dios no tienta a nadie, el tentador es Satanás. Y uno también nunca tienta a Dios. O sea, la manipulación no viene de Dios, ni Dios quiere que nosotros utilicemos la manipulación y la seducción para dirigirnos a gente que manipula, trata de manipular a Dios. Usted puede manipular a los hombres, porque el hombre, por su imperfección, por su condición eminentemente emocional, es un ser muy susceptible de ser manipulado. Usted véalo, cuántas personas, políticos, personas trascendentales en la sociedad manipulan a la gente. Entonces, una cosa es la persuasión, una cosa es el poder de Dios convenciendo y otra cosa es la persuasión y la manipulación. Ahora, el Señor impacta y convence con su poder con su poder y su amor. Judas es impactado, Judas es convencido. Él comienza a caminar con el Señor. Todo parece bien, todo parece que está bien, todo parece que va por la línea de lo correcto. ¿Sí? Ahora, todo tiene una evolución hacia lo bueno, hacia lo malo, como le habíamos dicho. Marcos dice que habla acerca de Judas Iscariote como el que lo entregó. Pero mire lo que dice Lucas. Lucas dice lo siguiente, dice en el capítulo 6, 16, dice, versículo 16, dice lo siguiente, dice, hablando acerca de la elección de los 12 apóstoles también, dice en el versículo 16, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Una cosa es ser per se el traidor. Otra cosa es llegar a ser el traidor. Hay una enorme diferencia. Una cosa es empezar bien y terminar mal. Otra cosa es empezar y terminar mal.
Conforme a lo que dice Lucas, Lucas dice que Judas llegó a ser el traidor. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un proceso para llegar a ser el traidor. Tuvo un proceso. Y en ese proceso, hermano, pudo haber una serie de componentes que influyeron o que conspiraron para dirigir el corazón de Judas hacia la traición. Quiero poner un ejemplo, hermano, que uno lo habla mucho especialmente en los discipulados, acerca de por qué Dios nos prueba, de por qué Dios permite que pasemos por escenarios, hermano, para ser medidos. Claro, porque Dios permite escenarios para evaluarnos, hermano. Voy a poner un ejemplo. Dios dice acerca de alguien: yo te he llamado a hacer una columna financiera. Usted dirá, pastor, pero eso no lo dice la Biblia. No lo dice en esos términos, pero sí habla acerca de los que tienen el don de la liberalidad. El don de la liberalidad es un don que Dios da a personas para que tengan un marcado y notorio desprendimiento de lo material. Ahora, para que haya un marcado y notorio desprendimiento de lo material, tiene que haber mucho material. No puede ser, no puede ser, no puede ser despojado, desprendido, no puede ser enormemente generoso el que no tiene. El que no tiene. Por eso, una columna financiera es alguien que Dios prospera mucho, pero lo hace para que, así mismo como es prosperado, así mismo tenga desprendimiento y liberalidad y generosidad para la obra de Dios y para las necesidades del cuerpo de Cristo. Entonces, eso a muchos puede emocionar. Dios me llamó a ser una columna financiera. De hecho, es de esos llamados que no, que son demasiadamente atractivos, pero como es demasiadamente atractivo, es uno de los llamados que necesita ser probado específicamente. Ahora, hágase una pregunta a usted, hermano. ¿Cuál será la prueba en la que Dios debe pasar, en la que Dios debe pasar a aquel que ha sido llamado a la liberalidad? Hablamos de que la liberalidad es alguien que tiene mucho y da mucho. ¿Por qué espacio, hermano, cree que Dios va a pasar a alguien que ha sido llamado a hacer columna financiera? Hermano, lo va a pasar por la prueba de la escasez, que lo tiene que llevar a la dependencia total de Dios y al desprendimiento de toda codicia y toda avaricia en el corazón. Porque alguien con un corazón avariento y un corazón codicioso no puede ejercer correctamente este llamado. Entonces, quiero que miremos el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13. Capítulo 13, 29. Miren lo que dice. Versículo 29 dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Judas era el tesorero de ese ministerio. Era el tesorero. Ahora, imagínese este escenario. Dios llama a Judas. Judas atiende, dice, este es el Mesías, voy a seguirlo. Está emocionado, está expectante, está contento. Y además de todo eso, Dios le dice, el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué, Judas? La gente está empezando a ofrendar. La gente está empezando a dar recursos para este ministerio. Necesitamos administrarlos. Necesitamos administrarlos. La palabra de Dios dice, el obrero debe ser probado. Tal vez, porque la palabra no lo especifica,
Tal vez en ese momento Judas podría parecer alguien apto para esto. Tome el dinero, Judas, administrelo, separe para las cosas que necesitamos y si sobra, encárgate de la gente pobre que está con nosotros. Esas eran las dos funciones principales. Aparta para nuestras necesidades y lo que quede, ten misericordia de los pobres que están alrededor nuestro. Judas tal vez estaba emocionado. Dijo, ¿qué encargo este del Señor? ¿Qué encargo tan bello? Empezó a comprar la comida, empezó a administrar para los viajes, empezó a separar para el hospedaje y también compraba cositas, mercados, provisiones para la gente que no tenía alrededor de ellos. Lo cual me habla de que el flujo de dinero era bueno. Cuando alcanza para los demás, porque el flujo de dinero es bueno. Tal vez todo empezó bien, hermano. Pero como dice Lucas, empezó a haber un direccionamiento hacia lo malo. Las cosas en el pensamiento de Judas y en su corazón comenzaron a paulatinamente a dirigirse hacia lo equivocado. Y aquí podemos reflexionar y lo podemos hacer desde la expectativa que viene de la interpretación que el pueblo judío o muchos judíos le han dado al advenimiento del Mesías. Examínelo el día de hoy. Israel es un estado hoy, un estado, lo cual puede ser considerado como la manifestación de una versión moderna del reino de Israel, que Dios prometió que iba a restituir. Israel está rodeado de terribles enemigos y mortales enemigos. Tiene a Egipto por un lado, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, más allá está Irán, enemigo mortal de Israel, que en lugar en el cual desde los atrios, desde los altares, desde las plataformas discursivas han dicho y han manifestado el deseo de ver a Israel borrado de la paz de la tierra. De hecho, hoy estamos en un momento muy crucial porque Irán está avanzando cada vez más en el propósito de construir y fabricar armas nucleares. Cuando usted va y mira el proyecto nuclear de Irán, tiene varios objetivos. Equilibrar fuerzas dentro del orden mundial con las grandes potencias, pero tienen un objetivo primordial para ellos que es lograr un día borrar de la faz de la tierra a Israel. Israel es un país que tiene más o menos 14.000, 15.000 kilómetros cuadrados, un país pequeño. Nosotros estamos en un departamento como el Huila, que llega a ser un poquito más grande que Israel, para que usted logre entender la fracción de tierra que es Israel. Hoy. Y está rodeado de enormes enemigos. Ellos están apegados a la palabra. Confían en ella, oran en ella, todos los días van al muro de los lamentos, que es el único vestigio del antiguo templo que Dios dejó en pie. Allá oran y reclaman las promesas de Dios permanentemente. Dicen, Señor, tú has prometido que vas a librarnos de nuestros enemigos, que tú eres nuestro amparador, que tú eres nuestro defensor. Pregunta, ¿Dios lo va a hacer? Sí, claro que sí. Pero entienda, hermano, que la profecía de Dios y el espíritu de la profecía que es Cristo se manifiesta siempre en dos direcciones. En una dirección terrenal y en una dirección espiritual. Cristo, el Señor, es el libertador de Israel, de sus enemigos en su entorno, claro que sí. Y un día el Señor vendrá, los vencerá a todos y además de eso, establecerá un reino terrenal en Israel durante 1000 años, que se conoce como el milenio. Durante 1000 años el Señor colocará una oficina o un trono allí
y gobernará toda la tierra, esta tierra que hoy vemos, la gobernará durante 1000 años, que se predica muy poco de esto. Ya después de esos 1000 años vendrán el resto de juicios que quedan, la tierra quedará destruida porque habrá un combate final y vendrá ahí sí el cielo nuevo y la tierra nueva, pero antes tienen que pasar 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra, donde vendrá la gente de todos los países, de todos los reinos, a rendirle cuentas a Él y a demostrar que el modelo perfecto de gobierno es la monarquía, pero el único digno de gobernar con justicia, con verdad, con equidad, es Cristo, el único capacitado. Así como es el único digno de desatar en los sellos, que fue en un momento en el que vinieron las lágrimas de Juan cuando dice, esos sellos tienen que ser desatados, pero ¿quién es digno de desatarlos? Juan entendía que él no era digno. Tal vez Dios lo seleccionó para mostrarle esas cosas. Tampoco era digno el ángel que le estaba hablando con Juan. Juan dice, ¿quién va a desatar esos sellos? Se pone un poco acongojado, llora y el ángel lo consuela, le dice, tranquilo, tranquilo, porque el león de la tribu de Judá es el único digno de desatar los sellos y lo va a hacer. Y comienza el león a romper los sellos como preámbulo de los juicios de Dios que relata el libro de Apocalipsis. Asimismo, hermano, él es el único digno de traer un reino perfecto en la tierra. Y en eso Dios va a vencer a los enemigos terrenales de Israel, pero también va a vencer a los enemigos espirituales de su nación, de su pueblo, dentro de los cuales ya estamos nosotros incluidos por causa de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces va a vencer los enemigos del Israel terrenal y también va a vencer los enemigos del Israel espiritual. Eso él lo va a hacer, está escrito. Los judíos se pegan a eso, pero tienen una visión limitada del Señor. De hecho, tienen una visión muy terrenal del Señor. Ellos están esperando, ellos consideraron que Jesús no fue el Mesías que estaban esperando. Ese no fue. Tal vez para algunos, los más liberales, podrán considerarlo que fue un líder destacado, hasta un profeta, pero nunca aceptarán, por lo menos por ahora, que Él es el verdadero Mesías, que no solamente vino esa vez, sino que vendrá una segunda vez. Entonces están todavía esperando ¿a quién? A un super Mesías que va a venir a destruir a todos sus enemigos y va a restablecer a Israel con todos los límites a los cuales llegó Israel a tener y mucho más, de hecho. Entonces, esta es una visión eminentemente judía. ¿Qué era Judas? De hecho, la palabra Judas significa eso, Judá, o el pueblo de Dios. ¿Sí? Judas tal vez tiene esa visión limitada, un poco distorsionada del Señor. Se imagina que a través del Señor va a venir una rebelión, hermano, contra todos esos yugos opresores que en ese momento estaban doblegando la voluntad y el espíritu de Israel, siendo Palestina y Judea un lugar subyugado por el Imperio Romano. Y además tenía un rey títere llamado Herodes, que también, curiosamente, en vez de ser un aliado de su pueblo, era un enemigo de su pueblo. Están en este escenario en medio del cual ya habían aparecido azonadas, de hecho, Barrabás, líder de los celotes,
el que es liberado en reemplazo del Señor Jesús, ya había hecho una rebelión. Se había levantado contra las instituciones militares y políticas que dominaban esa tierra en ese momento. El Señor aparece y con las características del Mesías, su discurso y su perfil, algunos lo podían considerar como aquel que iba definitivamente a levantarse de una rebelión en armas contra esos yugos opresores. Pero empezaron a ocurrir cosas, empezó a venir revelaciones en las cuales el Señor daba a entender así que conforme a lo que creían algunos, así no iba a ser su aparición mesiánica y la manifestación de su ministerio y el cumplimiento del llamado. Frases como mi reino no es de este mundo. Dejó muy claro que de él no era levantarse contra Pilatos y contra Roma, ni de él era levantarse contra Herodes. Y lo dejó muy claro en varios aspectos. Pagó impuestos. Pedro estaba preocupado porque había que pagar impuestos. Ante la preocupación de Pedro, el Señor le dice, ve, busca un pez, ábrelo y allá hay unas monedas, paga los impuestos. Cuando le dieron la moneda con la imagen de César, querían probar al Señor. Si decía que no había que pagar ese impuesto, lo iban a acusar con Pilatos. Si decía que había que pagar impuestos, lo iban a llamar traidor de su pueblo. Pero responde con una de las frases más reconocidas y aún en medio de los expertos en la oratoria, los expertos en argumentación, dicen que es de las frases más descollantes que pudo haber una persona haber dicho. Y dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y más adelante, a través del Espíritu Santo, en medio de los apóstoles, confirma que su guerra no es terrenal. Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, gobernadores. Entonces, el Señor cumple enfáticamente una labor donde predica palabra de Dios para el arrepentimiento, hace milagros, sanidades, liberaciones. Y esto contrasta con esa visión judaica del Mesías. Y es posible que esto comience a decepcionar corazones. Entre los cuales podemos contar especialmente el corazón de Judas. Judas comienza a sufrir un trastorno en su corazón, una decepción en su corazón. Una decepción en su corazón. Y es allí donde comienza a transformarse hacia lo malo lo que hay en él. Es donde comienza a configurarse el entenebrecimiento de su corazón que lo lleva a la traición. Ahora, hermano, esto lo podemos tomar como un entretenido relato histórico o análisis histórico, lo cual es bueno para aprender, pero así como lo hicimos con Caín, tenemos que trasladar el escenario de Judas a este tiempo. Y lo podemos hacer desde dos ángulos. Uno respecto al Señor y otro respecto a los siervos del Señor. Respecto al Señor, ¿cómo opera la nueva traición o el neojudaísmo o los neojudas? Operan
desde una preconcepción de Dios que al descubrir el verdadero Dios produce decepción. Entonces, póngale cuidado. Voy a dar un ejemplo. Alguna vez leí una predicación de David Wilkerson en la cual estoy absolutamente de acuerdo de que la predicación del Evangelio tiene que llevar siempre a un equilibrio. El pastor Antonio lo ha hablado varias veces, este último vez lo habló también acerca de que una predicación que destaca algo siempre tiene que ir acompañada de otra que equilibra. Voy a dar un ejemplo, porque es una tendencia del ser humano a ir hacia los extremos, lo cual es peligroso. Cuando usted habla de amor, usted está hablando de una característica especial de Dios, innata, al punto de que la Biblia dice Dios es amor. Pero, hermano, para poder conocer a Dios, usted tiene que acompañar la predicación del amor con la predicación del temor por Dios. Entonces, ¿dónde puede operar la decepción? La decepción opera en los que se van hacia los extremos. Entonces hay gente que se basa exclusivamente en el temor. Y viene el fuego de Dios acabando con todo. Y todo el mundo va a morir chamuscado. Y se van para el infierno. Y degenerados. Y generación de víboras. Anden con temor, anden con temor, anden con miedo. Tiemblen delante de Dios. Todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todas las predicaciones. Cuando aparece entonces el discurso del amor, estas personas empecinadas en el exclusivismo del temor se sienten decepcionados. Yo creí que Dios era un Dios vengador, que Dios era un Dios implacable. ¿Dónde quedó Sodoma? ¿Dónde quedó Gomorra? ¿Dónde quedó Babel? ¿Dónde quedó Canaán? Luego no era un Dios vengador, ahora me está hablando de un Dios amoroso y misericordioso. Curioso, pero hay gente que se decepciona. Yo lo he visto, gente que se decepciona porque Dios es misericordioso. Pero Dios, ¿por qué no le pusiste el pie encima a ese degenerado, a ese bellaco, a ese pecador? Se decepcionan. Otros que hablan efusivamente acerca del amor de Dios, se pueden sentir decepcionados cuando alguien habla del temor a Dios y alguien habla del Dios como fuego consumidor, se decepcionan y comienzan a decir, yo no creo en ese Dios, Dios es amor, él ama mucho, 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 él perdona, él perdona. Cada uno de ellos en sus extremos no toleran el equilibrio en Dios y el conocimiento pleno de Dios. Por eso el conocimiento de Dios nos tiene que dirigir a un conocimiento pleno del Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo eso que uno hace a través de la palabra, de la oración, del ayuno, del caminar con Dios, Dios me permitió vivir una experiencia que, si bien no está en la Biblia, está en un libro llamado el libro de Enoch, un libro muy respetado por los antiguos judíos y por los antiguos apóstoles. Porque de hecho Pedro lo cita y Judas, el Judas bueno, también lo cita. El libro de Enoch. En ese libro, Enoch relata, Enoch, el que caminó 300 años con el Señor y fue después traspuesto, que se convirtió, se fue al cielo sin haber conocido muerte. Él dice, habla acerca de sus experiencias cuando llega a la presencia plena de Dios, a la presencia del trono de Dios. Y él habla ahí acerca de un Dios poderoso, temeroso, pero lleno de amor, de misericordia. Yo tuve en algún momento en mi vida cristiana una experiencia así, espiritual. Y yo estuve delante de Dios y en mí habían dos sensaciones impresionantes que producían en mí una conmoción. Una era que yo detectaba un Dios supremamente poderoso, que si movía una pestaña me mataba, me podía matar. Eso me producía temor, a un punto que uno
no es capaz de levantar la cabeza, ni siquiera de levantarse. Y la otra sensación, simultáneamente a esa, era que yo percibía de ese ser que estaba delante mío, o yo estaba más bien delante de él, percibía un amor que no existe en ningún ser sobre la tierra. Ni la suma del amor de todas las mamás de la tierra que tanto aman a sus hijos, que a veces se les pasa hasta la mano, puede compararse con el amor de Dios. Yo viví esa experiencia y entendí que Dios es integral y que en esa integralidad hay que conocer al Señor. Evidentemente, todo conocimiento y especialmente de Dios amerita una minuciosa y un gradual ascenso hacia Él, lo cual tenemos que avanzar paulatinamente en el conocimiento de Dios para llegar a un punto en conocerlo tan enormemente que nuestro único anhelo, hermano, sea irse con él, con aquel que estamos conociendo o que hemos conocido. Entonces viene la decepción, hermano, porque apareció apareció un perfil de Dios que no nos gustó. A Judas le pasa. ¿Cómo así? Este no es un militar. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la instrucción para la guerra de guerrillas? ¿Dónde están los operativos contra los centuriones? ¿Dónde están los operativos contra Herodes, el rey? ¿Dónde están los operativos contra el imperio? ¿Dónde están los panfletos? ¿Dónde está la publicidad? ¿Dónde está el discurso revolucionario? Y comienza eso a traer decepción en Judas. Simultáneamente a eso, a su decepción, viene amargura, viene codicia, porque arranca siendo el tesorero. Todo el mundo dice, chévere que Judas sea el tesorero. El mismo Señor Jesús lo aprobó porque él fue el que lo escogió para eso. Pero su corazón se va torciendo. Aparece la codicia, hermano. Aparece la avaricia. Y se convierte, hermano, en un ladrón, además. Miren lo que dice Juan 12, capítulo 6, dice. Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Se convierte en un ladrón. Una para el ministerio, una para mí. Una para los pobres, una para mí. Una para mí, otra para mí, una para los pobres, una para el ministerio. Ahora, escuche esto. Mire el carácter del Señor. Él nunca se conmocionó con esto. Él nunca se exaltó. Él nunca sacó eso a la luz pública porque él lo conocía. Él nunca se acercó a Judas y le dijo, estás de ladronzuelo, ¿no? Te tengo pillado, ladrón. Nunca lo destituyó. Oiga esto. Mire cómo Dios obra en medio de su pueblo y en medio de los ministros. Hay veces que las personas consideran que están paradas bien delante de Dios porque no pasa nada. Están viendo pornografía, se están robando el diezmo, están cogiendo lo que es para la obra de Dios, para sus propias codicias, para sus propios placeres. Andan por ahí enamorando a las muchachas de la iglesia, andan explotando las ovejas a la grey del Señor, se andan enseñoreando de ellas, dando un pésimo testimonio. Y como no cae el rayo del cielo a partirlo en dos, creen que todo está bien. Judas creía que todo estaba bien. Que todo estaba bien. Y de hecho, él consideraba eso. Y también era tan oculto esto, excepto para el Señor, que los propios apóstoles consideraban que Judas era uno igual que ellos. No se habían dado cuenta que estaba robando. Porque no hay en ningún pasaje bíblico una discusión contra Judas. Nunca hay un reclamo de Pedro contra Judas, no hay un reclamo de Juan contra Judas, no hay un reclamo de Natanael contra Judas. Es uno más de ellos.
parece que es como todos. A tal punto que cuando el Señor, a portas de ser entregado, la noche que iba a ser entregado, tomando el pan y el vino con ellos, es cuando saca a la luz parcialmente que hay un traidor en medio de ellos. Todos se asombran. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿A qué hora, Señor? ¿Pero cómo así? Y comienzan a mirarse todos. ¿Y quién será? Se comienzan a mirar sorprendidos. ¿Quién ha hecho tal cosa? Y es tan conmocionante esto que comienzan a decir ellos, mamá chica, ¿será que soy yo? ¿Será que en cualquier momento voy a traicionar al Señor? Es tan de choque esto, hermano, que ellos comienzan a cuestionarse. Y todos pasan así en lista, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Todos se asustan, porque la sola concepción el solo concepto la sola posibilidad de traicionar al Señor es algo para la mayoría de ellos inconcebible. Todos ellos con defectos sí, Pedro los tenía así, Juan los tenía así, pero para ellos ya eso de traicionar al Señor era algo inconcebible. A un punto, hermano, que cuando el Pedro emocionado y conmocionado por lo que está pasando le dice, y el Señor relata lo que le ha de pasar, Pedro le dice, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Pero el Señor, conociendo el corazón de Pedro, le dice, Pedro, tú no tienes esa fortaleza, Pedro. Tú no la tienes. A tal punto que me vas a negar, que en medio de la presión y de verte al de muerto, me vas a negar, le dice. Algunos erradamente tratan de equiparar lo que Pedro hizo con lo que hizo Judas. No, muchas veces hay momentos de presión, hermano, donde tal vez no reaccionamos de la mejor forma. Tal vez el miedo trata de ganarnos, hermano. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Y una cosa como la de Judas nunca la hizo Pedro. Y el Señor, viendo los conmocionados, decide decir, el que tome el pan conmigo, ese es. Se lo cuenta a Juan. ¿Estás pendiente? Cuando veas a alguien que tome el pan conmigo, ese es. ¿Quién tomó el pan con el Señor? Judas. Y en ese momento el Señor le dice, Judas, ve pronto a hacer lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer pronto. Ve rápido. Y le llama amigo. Siempre lo llamó amigo. Entonces, hermano, pensemos. ¿Cuántas actitudes, cuántas situaciones que personas han hecho en la iglesia pueden parecerse a las de Judas, hermano? Recuerden que se parte de la decepción. Ya hablamos de la decepción respecto a Dios. Ahora podemos hablar de la decepción respecto a los siervos de Dios. Ahora, hay decepciones justificadas, hermano. Si uno nota que el pastor se volvió adúltero, pues, ¿quién no se siente decepcionado, verdad? Si sale a la luz que el pastor se estaba comiendo en mogolla lo del diezmo, pues, ¿quién no se siente decepcionado? A un punto que la mejor solución podría ser irse de la iglesia. ¿Sí? O como mínimo ayudar a que el pastor se levante, pero es un momento terrible de decepción. Pero las decepciones injustificadas, hermano, esas en las que yo quiero poner énfasis. La de Judas era una decepción injustificada, porque nacía del prejuicio que él tuvo por el Señor. Y un prejuicio alimentado por un falso conocimiento de las Escrituras. Y una decepción alimentada por un falso conocimiento de Dios. Por una visión caprichosa de Judas respecto al Mesías. Hay gente que yo no sé qué es lo que espera de los siervos de Dios,
Hay gente que yo no sé qué es lo que espera del cristianismo. Y como lo dije en cierto momento de la predicación, tienden a irse a los polos. Pero ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios sanciona? ¿Por qué Dios habla de la vara? Terrible esto. Claro, nosotros somos interlocutores de Dios, hermano. Nosotros somos transmisores de la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a actuar con coherencia respecto a lo que Dios hace y dice, entonces la decepción que la gente tiene por Dios comienza a reflejarla en sus siervos. Ese pastor sí es duro. Tiene un mal carácter. ¿Por qué él tiene un mal carácter? Porque el otro día habló acerca de Jeremías. Hombre, tiene mal carácter porque habla de Jeremías. Pues sí, las palabras de Jeremías son terribles, hermano. Las palabras de Ezequiel son terribles. Que el profeta Juan hable acerca de la generación de víboras, pues eso no es muy digerible, hermano. Pero es la realidad. Esa verdad tan confrontante, no hay una forma caramelosa de decirla, hermano. No hay una forma caramelosa de decirle al adulterio, adulterio, hermano. No hay una forma chocolatosa de decirle al homicidio, homicidio. No hay una forma más mélica de decirle a la idolatría, idolatría, hermano. No existe. No hay una forma dulce de decirle al brujo, brujo. No hay una forma sutil de decirle al perro, perro. No existe, hermano. Pero Dios es la verdad. Y no podemos quedarnos en las formas, hermano. Tenemos que dirigirnos a los fondos. ¿Por qué Dios nos dice la verdad? ¿Y para qué nos la dice? Nos la dice para denunciar la maldad y el pecado que prosperaba en nosotros, pero también nos lo dice para que evacuemos ese estado, hermano. Y nos da las herramientas para salir del imperio del pecado y de la muerte, hermano. O sea, la verdad de Dios dura y confrontante es una expresión de su amor, hermano. Entonces viene el temor por Dios y viene simultáneamente su amor, el equilibrio. Tenemos que dejar los polos porque en los polos somos susceptibles de ser un Caín o de ser un Judas. Pero si vamos al equilibrio del conocimiento de Dios, del movernos con Dios, entonces somos como Abel o somos como Abraham o somos como todos estos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y fueron los grandes heraldos del Evangelio, hermano, y del reino de Dios espiritual sobre la tierra. Pero hay gente que opta por ser como Judas, llenos de dudas, llenos de críticas, llenos de reparos, su corazón se entenebrece, se llenan de codicia, se llenan de avaricia, se llenan de celos, se llenan de envidias y se vuelven traidores, hermano. Aquel que se levanta contra Dios, hablando contra Dios, es un traidor. Aquel que se levanta a hablar de los siervos de Dios es un traidor, hermano. Es un traidor, es un conspirador. Judas se convirtió en un conspirador, hermano. Y ya su malestar, su entenebrecimiento afloraba. Afloraba. Miren, quiero que miremos Juan capítulo 12, del versículo 3 al 6. Dice, entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres?
pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo de lo que se echaba en ella. Miren ya en qué estado está aquí el corazón de Judas, hermano. Y apliquémoslo en este tiempo. Hay personas que han decidido deliberadamente vivir a los pies del Señor, adoradores en espíritu y en verdad, que aman al Señor, que aman su presencia, que aman su verdad, que aman su mandato, que se obsesionan con la presencia de Dios, con amarlo, con agradarle a Él. Y hay personas que en vez de imitar eso, hacerlo así, comienzan a levantarse contra ese adorador. Mire cómo lo de Judas comienza a ser muy similar a lo de Caín. Claro, llega esta María, se postra a los pies del Señor, llora, lo adora con todo su corazón, limpia con sus lágrimas los pies del Señor, lo unge con este perfume costoso que le tuvo que haber gastado ella muchísimo, muchísimo dinero. La otra hacíamos las cuentas así, grosso modo, estamos hablando de un perfume que hoy en pesos puede costar 10 millones de pesos. Eso fue lo que ella regó sobre los pies del Señor, con sus lágrimas, con su cabello. Algunos afirman que esta María es la misma que fue libre de 7 espíritus. Hombre, una mujer agradecida. Hermano, la adoración a Dios, la rendición al Señor es un acto lleno de agradecimiento, hermano. El amor por nuestro Señor es un acto lleno de agradecimiento. Es algo en lo que tenemos que estar permanentemente. Y Judas, en vez de corregir su corazón, de replantear su vida perversa, de replantear su corazón traidor, codicioso, ladrón, conspirador, decidió atacar a esta mujer, señalarla, envidiarla, sintió odio por esa mujer. Miren esa mujer botando esa plata ahí, tanto pobre que hay en el mundo. Cuando usted escucha a gente decir eso, está usted ante gente que tiene el corazón de Judas. Hoy los pastores, ¿cómo así que el diezmo para la obra? El diezmo es para los pobres. Los pastores tienen que tirar hambre. Los pastores tienen que andar en chancletas. Los pastores tienen que andar con harapos. Tienen que hacer votos de pobreza, porque el dinero es para los pobres. ¿Cómo así que con los diezmos se va a comprar el grano y el sustento de los siervos de Dios? Codiciosos, avarientos, que se enseñorean de las ovejas. Eso es para los pobres, para las pobres personas que tienen hambre. Igual que Judas. Se pudo haber tomado ese perfume, haberlo vendido para dárselo a los pobres. Mire lo que dice el Señor acá. Dice en el versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, para los que creen que el Señor vino a acabar con la pobreza, pero a mí no siempre me tendréis. Mire cómo aún una de las prioridades del Señor no es acabar con la pobreza. Está aquí escrito, hermano, no me lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que ejercitarnos en la misericordia. Y en este caso, Judas no actuó con misericordia por nadie, ni por ella, ni por el Señor, ni por los pobres de los cuales él se autoproclamaba como el adalid de los pobres. Pobres que él mismo estaba robando. Porque lo que era para los pobres se lo estaba comiendo él en sándwiches. Entonces, hay gente que dice, ya el diezmo no existe. Eso es de la antigua ley. Ya un principio como el de la primicia no existe. Ahora existe la ofrenda libre y de corazón. Yo quisiera ver la ofrenda libre y de corazón que esta gente da. Yo le llamo a esto, este es el evangelio del tacaño
y del miserable. Entendiendo miserable como aquel que es miserable, que viendo la necesidad, se le escabulla la necesidad. Eso es lo que significa miserable, ¿no? Tacaño extremo. Pero se proclaman como los adalides de los pobres. Vaya, mira cuántos pobres ha levantado. Ninguno, hermano. Mentiras, Judas, hipócritas. Hipócritas. No se compadecen de nadie. No se compadecen de los pastores. No se compadecen de las personas que adoran al Señor. No se compadecen de los pobres. Y son malvados ya. Y ya son, por ende, conspiradores. Conspiradores. Mire lo que dice Mateo 26. Mateo 26, versículo 14, dice. Mire esto. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Oiga, escuche esto. Ya no es solamente un conspirador y un traidor, sino que es el que va y ofrece el entregar al Señor. No fue que anduvieran por allí los fariseos buscando quién de los 12 podemos comprar. Los fariseos estaban bravísimos, sí. Estaban enojados, sí. Querían despeñar al Señor, sí. Querían matarlo cuanto antes, claro que sí. Saduceos, fariseos. ¿Habían tratado? Sí, habían tratado. Lo trataron de despeñar, lo trataron de coger, lo trataron de apedrear. Nunca pudieron. Incluso en muchas de esas ocasiones el Señor se les escabullía, se les perdían el rastro de él. Los tenía, no podían dormir estos hombres de conspirar contra el Señor. Pero Judas dio un paso más allá y él fue el que se ofreció para traicionar, para entregar al Señor. Ya no traicionarlo, ya no hablar mal de él. O sea, él no fue ante los fariseos para hablar mal de él. Y usted viera a ese Jesús y se cree mucha cosa. Y usted viera el carácter que tiene. Usted viera cómo le habló a la Sirofenicia. ¡Ja! Isquiamor. Usted viera cómo le habló a los griegos. ¡Ay! Ese que dice que amor, puro cuento. Oiga, se le olvida que hizo milagros, que hizo sanidades, que limpió los leprosos, que Dios multiplicó los panes y los peces, que perdonó pecados. A la gente le olvida todo eso. Y se queda viendo lo que al parecer de él es malo. A mí me gustaría que se hiciera un análisis, un perfil del carácter del Señor, y muchos se aterrarían. Y llamó perrilla a la Sirofenicia. Vaya, diga un pastor o llámele a alguien perro o perra, a ver cómo lo juzgan. Sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, hipócritas, generación de víboras. La gente se aterraría de las formas del Señor. Entonces, ya no fue simplemente decir, y usted viera, ese tiene su combo, ese tiene ahí un combito que se llama Lázaro, María y Marta. ¡Ah! Y usted viera cómo es con Juan y con Pedro. Ay, esos son los favoritos y a nosotros nos deja a un lado. No fue a eso, que ya de por sí es muy grave. Porque como lo mirábamos hace 8 días, el Señor dice que esos son homicidas de lengua. Este ya fue a traicionarlo, a entregarlo. Entonces dice acá, y les dijo, versículo 15, ¿qué me queréis dar? Ya como quien dice, lo voy a entregar y además de eso, me tienen que pagar un buen billetico, ¿no? Ellos le asignaron 30 piezas de plata para que se cumpliera la profecía, ¿no? Y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. Lo traicionó completamente Judas al Señor, hermano. Llegó a ese punto, hermano. Hay cosas, hermano,
conductas conspirativas, conductas de perro, conductas reclamantes, conductas rebeldes, conductas anárquicas contra el Señor, contra los pastores, contra los siervos del Señor, contra los hermanos, que Dios nos está mostrando a través de la palabra, de no detenerse, van a terminar con un muy mal fin. Recordemos lo que se hizo con Caín, toda la maldición que cayó sobre su cabeza. Mire lo que dice, mire lo que dice Juan capítulo 13. Juan 13 dice: se me olvidó el versículo. Versículo 26. Dice: Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Escuche esto: después del bocado, Satanás entró en él. ¿Quién entró? Satanás. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ahora, miren qué momento entra Satanás, para que podamos darle punto final a esto del progreso en la maldad. La progresión de la maldad, a qué punto llega. La decepción de Judas comienza a desviar su corazón y a entenebrecer. Decepción por el Señor Jesucristo, por el ministerio, rebelión contra Dios, codicia, avaricia, conspiración, traición. Pero mire en qué momento entra Satanás. Ya él tiene las monedas de plata. Ya tiene las monedas de plata. El punto final es que el Señor va por cuanto nunca hubo arrepentimiento, entrará definitivamente el espíritu del diablo en él. Mire que la palabra dice, ¿no? Para poder hacer una analogía. Aquellos que entran al error y no salen de él, o no quieren salir de él, Dios envía un espíritu para que ya no puedan salir nunca. O sea, Dios le da un broche final a las cosas para que ya no pueda volver atrás. Ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Ya no hay tiempo para volver atrás. Ya no hay oportunidad. Ya la salvación se pierde, hermano. ¿Correcto? Entonces entra el espíritu de Satanás y él le dice: ve, ya es lo que tienes que hacer. Lo que estás haciendo, hazlo pronto. Es lo que le dice el Señor. Mire lo que dice Mateo 26, 24. Mateo 26, 24 dice: dice lo siguiente. Dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Ahí está confirmando que lo que consumó Judas, el Señor dice: mejor le hubiera no haber nacido. Dice el Señor. Ahora, ¿dónde también se confirma esto? ¿Dónde también se confirma esto? En Mateo 27, más adelante, versículo 3 al 10 dice. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo.
Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Llegó incluso a considerar que se había equivocado, pero era demasiado tarde, hermano. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Hermano, yo les digo una cosa. Dios nos está hablando acerca de estos hombres terribles, hermano. Tan terribles son que hasta la gente en el mundo, hasta los que no conocen la palabra de Dios, son incapaces de ponerle a un hijo Judas. Yo no sé si usted conoce algún Judas. ¿O conoce usted algún Caín? Por ahí vi que hay un luchador de artes marciales mixtas que se llama Caín. Terrible, hermano. ¿Quién le habrá puesto ese nombre a ese muchacho? Pero a ese punto de infamia, hermano, llegaron estos hombres para que durante la historia de los creyentes y no creyentes sean considerados como proscritos, como hombres malditos, como nombres malditos. Pero ese es el estrago que sus obras dejaron, hermano. Pero aquí lo más importante no es esto, sino que Dios nos está hablando porque dentro de la iglesia vemos tendencias que se dirigen a eso. Personas como Caín, que terminan levantándose contra sus propios hermanos por envidia, por celos, por maldad en su corazón. Personas que terminan levantándose como Judas, inconformándose contra Dios, decepcionándose de Dios, decepcionándose de los pastores, levantándose contra los pastores, conspirando contra ellos, actuando con codicia, actuando con avaricia, actuando con traición, hermano. Y Dios está hablándonos estas cosas para que cualquier vestigio de esto sea completamente eliminado en nuestras vidas. Cualquier desviación que esté llevando a alguien hacia eso, la persona tenga hoy la oportunidad de replantear su camino. Y también lo hace, y especialmente por eso seguramente lo está hablando, para que nunca consideremos este camino. Si usted tiene una relación bella con Dios, téngala aún mejor. Si usted ha sido un buen hijo, un buen hermano, si usted ha sido un buen miembro de la congregación, hermano, continúe así. Desprecie cualquier tentación que le haga el diablo respecto a estas cosas. Si usted tiene sentimientos encontrados contra su hermano, ore a Dios, pídale al Señor que le limpie su corazón, hermano. Si de pronto la embarró contra el hermano, pida perdón. Corrija su camino si de pronto lo ha desviado. Pero actúe siempre con desprecio por estas cosas, hermano. Amén. Mantenga su corazón limpio. La palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Y también dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio corazón es el que me permite avanzar en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es ver a Dios. Entonces mi corazón limpio es lo que yo tengo que conservar, hermano. Y en un corazón limpio, hermano, lo único que tiene cabida entonces es las cosas de Dios, el fruto de Dios, la misericordia, la templanza, la benignidad, la bondad, hermano. Es lo único que habrá en nuestros corazones. Si nos ofenden, perdonamos, hermano. Si nos odian, amamos. Amén. Si hay de pronto un hermano que tiene una mejor relación con el Señor, no lo envidiemos. Propongámonos un reto, bueno, vamos a avanzar más con Dios. No para competir con Él, sino para que yo también pueda agradar al Señor, hermano. El Señor le dijo a Caín: si te hubieras portado bien, no te hubiera recompensado. Si me hubieras dado lo que yo te pedí, ¿no estaría yo contento? No, Caín escogió lo otro. Caín escogió lo otro. Y terminó matando a su hermano.
Judas pudo haber hablado con el Señor. Señor, es que no entiendo estas cosas. Yo pensé que tú ibas a venir con espada, ibas a venir a montar un ejército acá. Pudo haber hablado con el Señor, pudo haber aclarado las dudas. Hay gente que marca una distancia con Dios, una distancia con los pastores, hermano. Y desde esa distancia de ignorancia juzgan a los pastores. Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Él sabe quiénes somos de verdad. A veces tenemos defectos, sí. A veces se nos falta un poco el taco, sí, hermano. Esto es carne, esto es hueso. Los pastores pasan por estrés, pero por supuesto, hermano. Hay gente que cree que los pastores caminan entre algodones. No, hermano. De hecho, un estudio en los Estados Unidos arrojó un resultado. La labor del pastorado es una de las labores con más altos niveles de estrés, hermano. Porque yo le cuento una cosa, no es fácil manejar decenas o cientos o miles de formas de ser. No es fácil, hermano. No es fácil lidiar con los problemas de la comunidad. No es fácil. No es fácil no es fácil trabajar con mal carácter, con gente con mal carácter. No es sencillo, hermano. A veces pasamos por momentos difíciles los pastores. Pero, hermano, para eso tenemos al Señor. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra libertad y seguimos hacia adelante. Nos llenamos de su amor y nos renovamos, hermano. Amén. Ahora, hermano, tengamos misericordia. No juzguemos, hermano, con facilidad. Trabajemos en nuestros propios problemas con Dios y seamos libres antes de andar señalando los males de otros, hermano. Amén. Ahora la palabra de Dios dice, entrad confiadamente al lugar santísimo. ¿Eso para quién es? Para los favoritos de Dios, no. No hay favoritos de Dios. Lo que pasa es que hay gente que lo busca con más intensidad que otros. Eso es lo que Dios nos ha planteado a nosotros, para todo el que lo quiera. Tiene una puerta abierta. El Señor Jesús puso el ancla en el lugar santísimo para que todo aquel que quiera entre allá, amén. Y nos evitamos problemas como estos. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude con todas estas cosas. Amén. Comience usted a hablarle al Señor allí, amén. Bueno, Padre amado y bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Rey amado. Espíritu de Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te glorificamos. Hoy te exaltamos y te bendecimos, Dios amado. Qué bella es tu palabra, Señor. Cuánto amor, con cuánto amor nos habla, Señor. Con cuánto criterio, con cuánta autoridad, para que tengamos presente estas cosas, Señor. Cómo cada vez se confirma más, Señor maravilloso, la necesidad de acabar satisfactoriamente la carrera, Señor. No simplemente arrancarla, Señor. Hay que terminarla, Señor, satisfactoriamente, guardando la salvación, Señor. Guardando el regalo que la gracia nos ha otorgado, Señor. Con temor y temblor, con amor, viviendo en el Espíritu, Señor maravilloso. Con las mentes cada día más renovadas, con los corazones cada día más limpios, Señor. El alma cada vez más llena de ti, Señor maravilloso, para poder decir, mi alma te alaba, Señor, mi alma te adora. Señor maravilloso, hoy te glorificamos en esta hora, Señor, y pedimos una intervención tuya en nosotros, Señor. Nosotros no queremos saber nada de Caín, ni de Judas, ni de ninguna representación, Señor, bíblica, ni maligna, ni de ningún mover espiritual maligno ni perverso. Hoy rechazamos, Señor maravilloso, toda esta dimensión de cosas, Señor. Queremos conocerte a ti de manera real, al Cristo real, no al Cristo imaginario, no al Cristo que otros describen, que no tiene nada que ver con el Cristo verdadero, Señor. No a las narrativas teológicas de los hombres, Señor, no a las narrativas académicas de los hombres, sino al Cristo real, al verdadero.
al Cristo amoroso, al Cristo todopoderoso, al Padre, al Dios que produce temor y temblor, Señor, porque tú eres amor, pero eres fuego consumidor. Señor maravilloso, tú eres Dios de gracia, pero también eres Dios de venganza, Señor santo. Tú eres Dios de bondad, pero eres Dios de justicia también, Señor. Que la justicia es bondad. Señor, queremos conocerte de manera real, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos aún más. Quita las vendas, Señor maravilloso. Quita, Señor santo, las escamas de los ojos, Señor. Quita las trabas en el alma, Señor maravilloso. Purifica los corazones el día de hoy, Señor. Quema todo lo que no es tuyo. Toda raíz de amargura, todo huevo de áspid, Señor maravilloso. Toda hiel, todo veneno, todo inconformismo, toda amargura, Señor maravilloso. Quita esto en el nombre de Jesús, toda decepción. Ay, yo me imaginaba a Dios de una forma, pero ay, estoy decepcionado. Y todos esos argumentos falsos de que Dios no me habla, de que Dios no me ama, de que Dios me abandonó, de que Dios tiene su élite, sus favoritos. Señor, quita todas estas cosas, esos argumentos infernales, quítalos de los corazones, de las mentes, Señor maravilloso. Y que la gente contemple y aprecie ese Dios lleno de misericordia, ese Dios lleno de poder maravilloso, Señor. Hoy te glorificamos, maravilloso Dios. Y pedimos que mis hermanos reciban esto, Señor. Rompe las cadenas, pudre los yugos, Señor maravilloso. Toda falsedad, toda falacia, quítala, se quema en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria, atamos todos los espíritus de Caín, de Judas. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos todo esto al abismo, Señor. Todo espíritu de traición, de conspiración, todo espíritu de división, de distorsión de la realidad, todo espíritu de disensión, de contienda, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos fuera de las vidas en el nombre de Jesucristo. Espíritu de fariseísmo, espíritu de homicidio, espíritu de destrucción, de conspiración, espíritu, Señor maravilloso, de persecución, lo atamos en el nombre de Jesús. Espíritu de celos, de envidias, los atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y echamos todo esto al abismo en el nombre de Jesucristo. Al abismo se va todo esto, Rey amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Consolida, Señor, las vidas de mis hermanos y de todos aquellos que están escuchando esta palabra y oyendo esta oración y orando conmigo y orando contigo y orando en tu presencia. Ministra las vidas, los hogares, ministra a los varones, a las mujeres, ahora mismo. Espíritu de Dios, muévete en medio de las casas, muévete en medio de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Muévete en medio, Señor, de los matrimonios, ahora mismo en el nombre de Jesús. Nosotros deshacemos todo plan mutilador del cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo en el nombre de Jesús, pon orden en nuestras vidas, Señor. Que hoy salgamos de toda esta administración, Señor, ajustados, Señor, calibrados, alineados contigo. Te pedimos perdón si hemos tenido actos, Señor, que no son actos aprobados. Si hemos tenido actos, Señor, maravilloso, que han destilado cosas que no son celestiales, Señor. Límpianos, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, purifica nuestras vidas ahora mismo, Señor. Y aceptamos esta palabra, Rey de la Gloria, para que rinda un fruto abundante y rebosante en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y rechazamos, Señor, toda obra de Judas, toda obra de Caín en nuestras vidas, Señor maravilloso. Si así es, destrúyela, se deshace en el nombre de Jesucristo y aceptamos la tuya, aceptamos la del Espíritu maravilloso, Dios, aceptamos la verdadera, la que viene del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias en esta hora, Señor, y te glorificamos, Dios Todopoderoso, Señor. Llena a mis hermanos rebosantemente el día de hoy y de verdad, Señor, que nuestras lenguas, que nuestros corazones, que nuestras vidas sean permanentemente inclinadas a ti, Señor, a un caminar en el Espíritu. Si no hay nada bueno que hablar, no se habla, Señor. Si no hay nada bueno que hacer, no se hace, Señor. Para hacer tu voluntad, para hacer las obras de amor, para hacer las obras de unidad y coinonía en el Espíritu, para andar en el Espíritu, Señor, para dar fruto de alabanza, Señor, para dar fruto de labios, para dar fruto del Espíritu, Señor maravilloso, para dar frutos dignos de arrepentimiento siempre, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor maravilloso. Hoy te damos gracias en esta hora, Señor,
Y te bendecimos, Señor poderoso, Rey de la gloria, Señor. Señor, que tu soberanía gobierne nuestras vidas. Dios real, Dios todopoderoso, Señor. Señor Dios, hoy me postro a tus pies. Nos postramos a tus pies, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Bendito eres, Señor. Deseo contemplar todo tu ser. Aleluya, Señor, puedo ver. Santo es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Aleluya. Deseo contemplar todo tu ser. Amén, Señor, así es. Aleluya, Rey. Puedo ver. Santo es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Aleluya, Señor. Aleluya, Rey amado, bendito, hermoso eres, Señor. Gobiérnanos, llénanos cada vez más de tu presencia, Señor, de tu presencia. Aleluya, más, invádenos más. Queremos todo de ti, Señor maravilloso, todo de ti, todo de ti, todo de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya, Señor, aleluya. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo
es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendita tu gloria, Señor. Bendita es tu gloria. Y la gloria del Señor llena este lugar. Amén, Señor. Llénanos más nuestros aposentos, Señor. Y la gloria del Señor llena este lugar. Aleluya, ya llénanos más y más, Señor. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Amén, amén. Y la gloria del Señor llena este lugar. Amén, amén, Rey. Aleluya. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Amén, 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 aleluya. Aleluya, Rey. Y la gloria del Señor llena este lugar. Aleluya, Rey amado. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia que viene a sellarnos y a llenarnos, Señor. Que así sea, Señor, y que sea conforme a tu reino, Señor. Bendecimos, Señor, a mis hermanos, amados hermanos que han sido leales y fieles con esta casa y contigo, Señor. Reprende el devorador de sus vidas y abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendecimos los graneros, los lagares, las despensas, las mesas, los lugares de reserva, en el nombre de Jesús, las tierras, los ganados, el fruto del conocimiento y de las manos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, también declarando que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera, Señor. En el nombre de Jesús también reprendemos de los cuerpos toda enfermedad. Señor, queda vencida en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, llénanos de ti, Señor, danos tu chequina, tu columna de fuego, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado, el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor de los que te tememos defendiéndonos, maravilloso Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, en el nombre de Jesús de Cristo de Nazaret, amado Rey de la Gloria. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Y como lo hizo Javes, también oramos que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. La próxima semana que comienza mañana sea de enorme bendición para todas las vidas, todas sus vidas. Amén. Y un abrazo grande para todos. Los esperamos el martes para la oración. Amén. 5:30. Dios los bendiga.